Pues hoy vamos a trabajar un tema que regularmente se trabaja un poco más avanzado, pero son los elementos que tienen que ver con el circuito económico que permite el funcionamiento de procesos de planificación en general. Voy a empezar porque, digamos, es sobre todo una conversación a propósito de la situación general que estamos viviendo en estos días, en donde hay una efervescencia social y política a raíz de el problema eh, de la reforma tributaria y demás situaciones que han venido agudizando el proceso, digamos, de coyuntura política. Aquí la planeación juega un papel importante para entender y hacer una lectura general de lo que está sucediendo. ¿Y qué está pasando? Pues estamos inmersos dentro de un marco general de consolidación de un modelo económico que vamos a ir revisando de manera pues específica. Podríamos denominarle que pues es un modelo económico basado principalmente en el desarrollo de las dinámicas de capitalistas en función de una macroeconomía general que está, digamos, determinada por el desarrollo de circuitos económicos, que en el resto del mundo se basan principalmente de establecer una relación, sí, digamos, de manera cíclica. Es un principio básico del capitalismo. El capitalismo funciona a partir de ciclos económicos. Profe, tiene el micrófono apagado. No, me ¿O están soy yo? escuchando. ¿Me están No se escuchando? Sí, te escucha estamos perfecto, sí escuchando se perfecto. escucha. Salte y vuelve a entrar, sí, a ver. Hola, Sí, yo estoy, me avisan hola, si, ¿se escucha? si te escuchamos, pero ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Profesor, Entonces debe ser. ¿Usted me escucha? Sí, te No, yo escuchamos no bien. lo. yo lo voy a llamar. Ok. Entonces, estos circuitos para seguir eh, conversando se basan principalmente de una estructura. Y esa estructura con que funciona el capitalismo a partir de ciclos que tienen un inicio y tienen una finalidad, pues es un principio básico desde el surgimiento de la idea del capitalismo hacia, digamos, mediados del siglo XVIII, pero que logró consolidarse durante gran parte, digamos, del siglo XIX y sobre todo dio su consolidación determinante durante gran parte del siglo XX. Siempre que hay este tipo de discusiones a nivel general, se establece unas visiones de modelos, que los modelos de implementación que se dan en estos contextos ameritan una revisión de cuál es la estructura de ese circuito económico o de ese circuito de capital que permite que un Estado funcione y que se desarrolle una serie de dinámicas que nosotros podamos, como ciudadanos del común, en este caso ustedes como sociólogos, puedan entender de la lógica de este tipo de modelos. Entonces hay que entender la visión general que hay de ese Estado, de esos instrumentos generales que se ponen en materia de discusión en un proceso de planeación. Y este circuito económico que ven ustedes acá en el gráfico, perdón, son señales de un ciclo. Y ese ciclo depende mucho de lo que pase en la órbita de la economía global, es decir, en el resto del mundo. Y dentro de esa circunferencia donde pues, podemos hablar de ese círculo como Colombia o un Estado nacional que incorpora la dinámica capitalista dentro de su proceso y su modelo, es donde se establecen algunos criterios significativos para ver cómo funciona ese circuito económico y qué pasa con ese modelo. Y se basa fundamentalmente de la economía nacional.
Yo me imagino que todos aquí ya vieron Fundamentos de Economía, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, es como para recordarles un poco cuál es, y como para entrar en la discusión que se viene planteando y entender cuál es la dimensión del problema coyuntural y qué tiene que ver la planeación con eso. O sea, aquí es la base fundamental de esa economía nacional. Se basa de un ingreso y un egreso. Es decir, hay unos gastos que se dan de manera general, ya sean por productos de bienes y servicios, y hay un consumo final de una inversión de esa órbita general en ese gasto, tanto en el funcionamiento, en el financiamiento y en la redistribución del ingreso. Pero la base general de una economía se conoce como el Producto Interno Bruto, que es donde se basa fundamentalmente el renglón económico en el cual la economía empieza a regularse y a organizarse de tal manera que sea medida a partir, por ejemplo, de indicadores como las exportaciones y las importaciones, que van y vienen de ese circuito global y que ambos representan un proceso de financiamiento interno entre ese circuito económico. Entonces, cuando dentro de esta esfera empiezan a haber fisuras dentro de las líneas de los procesos, digamos que nosotros conocemos como ese circuito económico desde la planeación, empiezan a haber fisuras o empieza a haber un aumento, por ejemplo, del gasto o unos desajustes en los procesos de financiación y no hay una redistribución del ingresos, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, es donde empiezan a configurarse eh, estas crisis, es decir, de dónde sale el dinero para palidiar la crisis económica que está viviendo, digamos, eh, esta fase, digamos, del proceso de la pandemia, no solo a nivel Colombia, sino a nivel global. ¿De dónde sacan los países desarrollados el dinero para subsanar, digamos, este tipo de fenómenos? Y es que a nivel global existe una idea de un modelo económico, y unos modelos que tratan de mirar cómo se pueden calcular y modelar, por eso se llama modelo, modelar, así como una pasarela, por ejemplo, algunas acciones que permitan generar eh, ciertas pautas, ciertas pautas, ciertos lineamientos que le permitan encajar de una mejor manera los procesos de desarrollo. Entonces, esos tipos de modelos o esas formas de modelos son muy abstractas. En algunos casos son, digamos, simplemente algunos países se dejan guiar o se dejan de moldear por algunas estrategias que ya se vienen imponiendo y se desconocen los contextos particulares que se viene desarrollando. Y esta idea del modelo, por ejemplo, tiene como base fundamental el diseño. Y en el diseño es primero partir de una situación o proceso cuya representación formal se quiere expresar en ese modelo. Y es donde se hace una simulación de lo que está pasando en ese modelo. Ahí es donde se pueden definir claramente los conceptos que se refieren a un conjunto de datos empíricos en los que se pretende dar cuenta de ese modelo. ¿Qué tipos de datos empíricos se pueden recoger, por ejemplo, a nivel económico y a nivel social? Por ejemplo, ¿cuánto es el ingreso del país o de un municipio o de un departamento o de una empresa, digámoslo así, para llevarlos a términos más estrictos? Bueno, si sabemos cuál es el ingreso, un administrador público o un administrador cualquiera tiene que saber cuáles son sus gastos, ¿cierto? ¿Cuánto nos gastamos? Entonces, para poder implementar un modelo eficiente, tenemos que determinar cuál es el tipo de modelo que nos conviene. Y para eso hay que hacer una formulación de ese modelo. Y esto aquí en Colombia nunca se ha hecho. Nosotros no sabemos cuál es el modelo económico. O el modelo económico se ha venido imponiendo de manera tajante sin saber cuáles son los determinantes del contexto de aquí, por ejemplo, que plantea una primera versión o una idea del modelo económico colombiano. Pues somos un país
primario exportador? ¿En qué? Como modo de pregunta. Entonces esas ideas vienen a plantear que esa simulación del modelo ha sido como que una de las grandes dificultades que tienen los grandes planes de desarrollo, cuando se vienen incorporando y cuando desde los principios de los años 90 se han venido implementando planes de desarrollo. Cada presidente, cada gobernador, cada alcalde implementa su plan de desarrollo, pero no se articula la realidad que está presente, porque prácticamente estos modelos parece que vienen, como ya vienen recetados y diseñados en algunos casos por organismos multilaterales que se dedican a inventar estos modelos, pero en otros contextos no ven unas realidades, y esas realidades son las que hay que revisar. Y es como un simple hecho cuando uno encuentra dentro de ese modelo que la relación del gasto de los ingresos que tiene una empresa o un tipo de espacio no, o sea, no son equiparables a los gastos, por ejemplo. Y ahí es donde hay un desajuste y uno se pregunta, bueno, ¿y el por qué? ¿El por qué? Aquí dice Raúl que los problemas de copiar y pegar, puede ser. Pero uno se puede preguntar el por qué. ¿Por qué la economía colombiana está como está en este momento? Quitémosle la pandemia y agreguémosle ya situaciones mucho más concretas que nos permiten, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, Bueno, profe, escuchamos. que puedan generar, por ejemplo, Sí, profesor. derivar implicaciones significativas del proceso. ¿Qué significaciones? Que formular un modelo de que si estamos dentro de un contexto, una dinámica capitalista, por ejemplo, ¿cómo podemos validarlo? ¿Cómo podemos validar que el modelo puede ser veraz en una situación real? Como por ejemplo, en un programa, en un proyecto específico en donde se requieran inversiones, pero que en realidad las inversiones no se dan del todo específicas. Ejemplos: las políticas económicas en materia de desarrollo agropecuario y rural. Eso, por ejemplo, es un ciclo pendiente de nuestro desarrollo económico, y gran parte de las posibilidades para salir de las crisis y de generar recursos excedentes están en esos espacios o en esa dinámica o en la planificación de unas políticas agrarias inclusivas e incluyentes. Pero sabemos, por ejemplo, que en el caso de esas políticas agrarias y agropecuarias hay intereses, y el primer factor donde están esos intereses se llama el conflicto armado. Y un conflicto armado que pues ya ustedes pues conocen, y si no conocen, por ejemplo, tiene larga data, y es donde su objeto principal se desarrolla en la tierra, en el uso de la tierra, en el problema de la tierra, quiénes son los que tienen propiedad en la tierra y quiénes no. Y esa lucha pues ha derivado lo que pues, nosotros conocemos ahora, y donde no hay una inclusive reelaboración de un modelo, por ejemplo, en el caso de la política agropecuaria, que ha tenido todas las leyes habidas y por haber, y todavía en Colombia no hay una reforma agraria. Y todavía en Colombia el modelo de producción agraria todavía sigue siendo como de la Edad Media, con terratenientes, con señores de la tierra, con... Ahora ya ven la presentación. No, profe, no se ve. Ahora no se ve la presentación, pero sí me escuchan. Sí, profe, lo Sí escucho. se le escucha, Sí lo pero escuchamos, pero no no vemos la presenta. presentación. Ya, denme un segundo. ¿Por dónde quedé? Para que me recuerden. Profesor, estaba hablando acerca de las dificultades de nuestro desarrollo económico en relación a las modelaciones, digamos, que se pudieran hacer en materia de política agraria y Ah, rural. bueno, perfecto, perfecto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de la reelaboración de un modelo, del caso de las políticas agrarias, podemos encontrar que, pues, en Colombia se han desarrollado
muchas reformas agrarias en términos de papel, pero en la práctica nunca se ha puesto en práctica, y vemos que hay unos desajustes en términos de la política y el modelo económico en general, porque gran parte de excedentes que se pueden tener en materia económica se encuentran en el desarrollo rural, pero mientras la tierra esté en pocas manos y el escenario del conflicto esté, digamos, intermediado por el uso de la tierra, y donde factores coyunturales como por ejemplo el narcotráfico, digamos, y otros tipos de situaciones como la minería y demás, Fracking. puedan entender que, por ejemplo, ese modelo es muy difícil de aplicarlo en ese contexto. Y esa es gran parte de la lucha que pues ustedes están viendo en estos días por parte de, digamos, de campesinos, indígenas, e incluso ya sectores que pues viven mucho más cerca a la realidad que sucede, por ejemplo, en el suroccidente colombiano. Estamos hablando de Nariño, Cauca, Valle, Chocó, por ejemplo, todo lo que es la banda del Pacífico colombiano, se encuentran una serie de problemáticas que su función principal es el tema de redistribución de tierras, el tema, digamos, de los intereses que hay allí. Y es donde esa formulación de nuevos modelos puede generar una mayor forma de ver posibilidades, formas de utilización y formas de función explicativa de un tipo de modelo económico como el que a Colombia pues no le está facturando bien, o no está viendo unos cálculos cercanos, y eso ahí, por ejemplo, la economía juega un papel importante en entender ese modelo. Y la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con la planeación? Me adelanté un poco en la presentación porque gran parte de los recursos que se necesitan para poder generar las políticas sociales requieren inversión, y la inversión está en los excedentes de capital. Y si estamos en un modelo, ¿cuáles son los excedentes de capital que hay? Si no los hay, entonces estamos teniendo mayor capacidad de gasto que de ingresos, y eso es lo que está generando los niveles de endeudamiento y lo que siempre ha estado, digamos, en el desarrollo general de la política económica colombiana, en una dependencia económica. Tenemos uno de los países con la deuda externa más alta que tiene, digamos, en Latinoamérica. Tenemos unos problemas gravísimos de, digamos, de redistribución de la riqueza. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Y además de eso, pues tenemos unos indicadores. Les invito a que lean recientemente los indicadores del DANE sobre la pobreza multidimensional. Y la situación es grave. Y eso pues nos pone en una discusión mucho más amplia, mucho más específica sobre entender esta lógica de los modelos económicos, y el por qué a veces, en este caso, los gobiernos implementan medidas como reformas reformativas que lesionan toda la visión general de una sociedad y de una visión de país. Por eso la gente está en la calle. Por eso hay como un malestar de quienes no podemos salir a la calle, por ejemplo, por la condición de la pandemia, pues vemos que hay unas grandes incertidumbres. Y hay que repensar un poco eso, desde nuestro punto de vista de lo que entendemos que es una reforma tributaria, cómo está la política económica general, más allá de la situación sociopolítica, es entender el fondo, el trasfondo que hay en cada forma de entender esa estructura social. Entonces, la invitación en este ejercicio es entender un poco esa realidad
a partir de estas dos explicaciones del modelo que más adelante vamos a profundizar, pero quería, como preámbulo de la conversación de hoy, tener algunas opiniones o referencias que ustedes puedan tener a propósito de la situación coyuntural que nos encontramos. Voy a abrir una pequeña sesión de intervenciones con los planteamientos que he empezado a dilucidar brevemente sobre la relación entre esta situación coyuntural y planeación. ¿Qué pueden opinar ustedes? ¿Qué relación puede tener la planeación con la coyuntura que estamos viviendo? Pero de repente se me viene a la mente que quizás la planeación hubiese servido para el aprovechamiento de los recursos. Esto, digamos, Colombia es un país de economías extractivistas y en ese sentido vive de las rentas, de lo que se conoce como regalías, el petróleo, etcétera, que no son ninguna regalía porque últimamente no nos regalan. Sin embargo, en algún momento cuando los países de Latinoamérica viraron a la izquierda, con gobiernos de izquierda, se criticó, por ejemplo, a Evo Morales en Bolivia o Correa en Ecuador, porque estaban invirtiendo el dinero de los commodities, de todo eso que deja las economías extractivistas, en sistemas de salud robustos y en sistemas educativos que permitieran pensarse una sociedad desde otro tipo de dignificaciones. Y pensaría que en los momentos de pandemia, eso de alguna manera ha hecho la diferencia entre las posibilidades que tiene Colombia para enfrentar la pandemia en este momento, con un sistema de salud vuelto nada, entregados a terceros, a interventores, a través de EPS, por ejemplo, y un sistema educativo que lo que han hecho es empobrecerlo y de alguna manera condicionada a la población que vive en el país. Nosotros somos un país que no producimos nada, Colombia es un país que no tiene patentes. Y digamos, con la idea de una mejor educación enfocada a profesionales y no solo a técnicos y tecnólogos, todos esos años de acogida de los commodities, ese dinero se destinó al sector privado, los sectores financieros, al sector de la construcción, y vemos incluso cómo al principio de la pandemia lo que importaba era que el sector financiero no cayera, los créditos iban direccionados a subsidiar a este sector, asimismo Colpensiones en algún momento los fondos privados ante cualquier emergencia que hubiese a partir del COVID, pues eso da cuenta de que si nosotros que vivimos de rentas de capital y de regalías no aprovechamos la inversión de esos recursos en aquel momento, pues obviamente eso se está reflejando en momentos como ahora, en donde en condiciones normales el sistema de salud no funciona y el sistema educativo no funciona, y por ende, en momentos de crisis como los actuales, pues revienta tanto el uno como el otro, que fundamentan en gran parte de la economía del país. Es más o menos como lo que podría decir. Muy bien, Cindy. Muy bien, muy buen preámbulo. ¿Quién más quiere aportar algo? Acá escribió Humberto lo sucedido en Estados Unidos cuando disminuyeron los impuestos los más ricos de objeto de incentivar las inversiones, lo que hizo que fue contribuir a un estancamiento de inversión. Lo mismo ha sucedido en Colombia. Y Raúl dice, tanto tiene que ver con este problema de la planeación, que el director nacional de planeación renunció dada la situación con la reforma. ¿Quién más quiere opinar? Profesor, por acá. Marlon. Dale, Marlon, adelante. Yo tengo un comentario parecido al de la compañera que participó hace un momento. Creo que digamos, la coyuntura actual
que no es tan actual, digamos, tiene que ver con la planeación en el aprovechamiento de la riqueza generada. Cuando el gobierno nos dice que por la excepcionalidad de la pandemia debe destinar unos recursos para gasto social, para ayuda social, digamos, en el contexto de una sociedad tan desigual y, digamos, digámoslo de alguna manera, tan pobre, en el sentido de que casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, cerca de 22 millones de personas en pobreza y cerca de 8 millones en pobreza extrema. Y cuando nos dice que digamos, hay unos recursos que van a ser destinados a esa población vulnerable, pero nos dice a la vez que hay un hueco fiscal y, digamos, una explicación muy técnica, digámoslo de alguna manera muy economicista de ese tipo de afectaciones sociales. Lo que nos dice, pues lo que nos está diciendo es que hay algunos problemas en el aprovechamiento de la riqueza. Los gastos del Estado son superiores a los ingresos, entonces donde se inventan medidas como la reforma tributaria, ¿no? Para tratar de paliar ese contexto social de pobreza y desigualdad y de exclusión a través de una política, digamos, económica que tiene que ver precisamente con la planeación del modelo de desarrollo al que Colombia intenta adoptar. Por otro lado, veía también algunas cifras que arrojaba Aldane sobre el incremento de la pobreza. Y yo me preguntaba, y a propósito de lo que usted comentaba en un principio de los ciclos de la economía, veía que en el campo fue, digamos, o el campo fue el sector en que menos aumentó la pobreza. Y reflexionaba acá sobre qué tanto los ciclos de la economía afectan a algunos sectores más que a otros. Entonces, uno se explica, yo me lo expliqué de la siguiente manera. Claro, allá no, digamos, no hay tantas afectaciones en materia de pobreza, precisamente porque es un sector que ha sido excluido digámoslo, precisamente del modelo de desarrollo al que le apuesta Colombia. Entonces, ese era más o menos el comentario que quería hacer. Muy bien, interesante reflexión. ¿Quién más quiere apuntarse a la discusión? Buenas tardes, profesor. Adelante. Profesor, en realidad yo no quiero aportar, sino que era para decirle que aquí estoy, que demoré un poco porque estaba en una de las marchas y bueno, hasta ahora pude llegar a mi casa, pero bueno. Vale, perfecto. Vale, listo. ¿Quién más? ¿Quién quiere aportar a la discusión? Hola, Adelante. ¿se Manuel. escucha? Sí, se escucha. Bueno, básicamente o como entiendo la problemática que se está viviendo a nivel nacional, podemos ver las consecuencias de lo que es una mala planificación en
Colombia. Es decir, esto simplemente es la patología de procesos de mala planificación en el país, con todo cómo se distribuyen los recursos y cómo y desde dónde están pensados la distribución de los mismos. Ese es como el aporte que puedo dar de la situación y cómo poder enlazar la planeación pues con lo que estamos viviendo, las coyunturas que estamos viviendo en el país. Estamos en una crisis fiscal, pero eso simplemente es consecuencia no tanto de la pandemia, porque antes de la pandemia ya veníamos cargando con unas crisis de anteriores gobiernos y además este gobierno también ha hecho, o sea, nadie, obviamente nadie se imaginó la magnitud de la pandemia, pero antes de eso ya habían gastos que señalaban que esta situación podría pasar. Pero todo lo que ha pasado en este año de pandemia, lo que hizo fue hacer mucho más rápido esa decadencia que ya era casi inevitable que el país llegara. Muy bien, Manuel. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar? Profesor, disculpe, tengo otro comentario. Dale, adelante, puedes continuar. Bueno, es una duda que me surgió ahorita hace un momento. Y es que yo, pues estas últimas semanas, el DANE ha estado publicando algunos resultados de sus estudios, y algunos datos interesantes tienen que ver con la informalidad, ¿no? La economía colombiana es una economía mayormente informal. Cuando hace un momento usted hablaba precisamente del aprovechamiento de los excedentes de la riqueza, y con un país nuevamente en condiciones sociales tan difíciles, en la distribución de esa riqueza nos damos cuenta de todas esos desajustes estructurales que dan cuenta Marlon. de las... Ajá. ¿Se escucha bien? Sí, se interrumpió, pero sí te estamos escuchando. Continúa. Ok. Ciudades, por ejemplo, Colombia es un país de regiones, ¿no? Tenemos regiones que obedecen a contextos con ciertas particularidades, ¿no? Que a veces cuando se piensa la política económica, se piensa o está pensada para incidir en una economía nacional, pero Colombia es un país de regiones. Y revisaba yo las redes, por ejemplo, la ciudad de Teriza tiene los índices de economía informal por cerca del 70%. Cerca del 70% de la economía de Cúcuta se encuentra en la informalidad. Entonces son sectores o que llaman economías del rebusque que aquí la duda, no sé si hacen parte de estos excedentes de la riqueza, o digamos que son propiamente sectores productivos y que generan la riqueza con la cual el Estado atiende estas políticas sociales nuevamente en el contexto de una sociedad con más de 20 millones de pobres, de pobreza extrema.
Entonces, sectores de la economía que parece que no están incluidos, digamos, en la economía formal, en la economía que no es parte de la economía productiva, de alguna manera. Por tanto, me imagino, pienso yo, no lo sé, tienen un estatus, llamémoslo así, muy particular. No son, no aportan, digamos, en su capacidad, naturalmente, no aportan como lo pudieran aportar, como pudieran aportar recursos al Estado, estas grandes superficies, los gremios económicos que a propósito se reúnen con el presidente para definir políticas económicas. Entonces, ese era un comentario y una duda acerca de estos grandes sectores mayoritarios de la economía colombiana. Y pues, ¿no? ¿Cómo vinculamos, cómo incluimos a estas grandes mayorías de gente trabajadora, de gente que es productiva en realidad, pero que no hace parte de ese conglomerado formal de la economía nacional? Entonces, muy difícil que las políticas que se piensan entonces, esa ahora era otra reflexión y otro comentario, otra duda. Sí, Marlon, para resolver un poco la duda que has planteado en el debate, hay un término, digamos, que acuñó un poco David Harvey, el geógrafo crítico norteamericano que ha trabajado un poco temas relacionados con geografía y economía, que le llama el concepto, digamos, de acumulación por desposesión. Es un término muy interesante porque pues, apunta mucho a lo que ya han referenciado, como los commodities, las riquezas producto de las economías extractivistas, pero también esa microeconomía informal en la cual no hay una, digamos, consolidación clara de lo que genera y produce. Simplemente estás en el día a día reproduciéndose y ha sido, digamos, los grandes, digamos, analistas y, digamos, investigadores sociales contemporáneos, como incluso Richard Sennett y incluso el mismo Bauman, han tratado de explicar qué pasa con, por ejemplo, con esa relación entre política y economía, dónde está el papel del Estado, o más bien el Estado ha dejado de ser la base fundamental y ya la economía de mercado es la que permea todas las decisiones y condiciones del Estado. Entonces aquí yo creo que hay un debate más profundo, más específico, en donde, por ejemplo, se prima mucho más las dinámicas económicas, por ejemplo, de las zonas urbanas, que las dinámicas económicas que se pueden dar en una zona rural. Por eso en el sur están prácticamente, allá sí están parados en esas regiones, en una ciudad como Cali, que es una ciudad que es producto del desarrollo, digamos, agroindustrial, digamos, bastante depredador del modelo, y está ahí ustedes ven las urgencias, no es una casualidad que esté sucediendo eso en Cali, que haya una capacidad de movilización como la que está sucediendo. No extrañemos que en los próximos días, en las próximas semanas, los campesinos salgan también a movilizarse, porque ahí hay una base fundamental en donde los indicadores económicos que está sacando, por ejemplo, que están produciendo, no tienen en cuenta esas macroeconomías. Los paperos, por ejemplo, que pues, es irrisorio el valor con que les compran un bulto de papa y la cantidad que invierten en materia de producción. Entonces hay unos desajustes que... Profe,
que ya te doy la palabra, Humberto, que ese mecanismo de acumulación por desposesión que explica David Harvey a nivel de las economías urbanas de las ciudades, pues se traslada ya a una dimensión global y que hay muchos apuntes que vienen trabajando principalmente a propósito de la pandemia, que el problema de la pandemia a nivel económico, más que de salud pública, ha sido el modelo. Y es donde la globalización y la internacionalización de la economía ha pues lastimado demasiado las bases. Las bases están, por ejemplo, en programas de salud pública, en condiciones de, digamos, de salubridad, en el empleo, por ejemplo, de mecanismos de activación de programas a nivel de barrios, por ejemplo, de llevar salud a los barrios. Por ejemplo, no es nada por criticar, por alabar, pero sociedad o una sociedad como Cuba, que tiene, pues, no sé, creo que un médico por cada 10 habitantes, por ejemplo, o 2 médicos por cada 6 habitantes, algo así, no recuerdo bien la estadística, pero la leí hace poco. Y uno se puede analizar, pues, viendo lo que sucede en la India, por ejemplo, el grave problema que ahora hay en India y lo que puede repuntar y digamos, las lesiones que puede dar, por ejemplo, el caso de India para lo próximo que se viene de esta idea de pandemia y pospandemia, porque apenas nosotros estamos en una tercera ola y pueden haber hasta 6 olas, porque es un proceso casi hasta natural. Pero, ¿qué pasa con la economía? No solamente de Colombia, porque la culpa se la echa a la pandemia, y yo creo que la pandemia no es la culpable del problema económico que derivó que se desarrolle una reforma tributaria, sino que ahí hay unas disparidades en la función del ingreso de unos pocos y la redistribución de ese ingreso en toda la sociedad. Y es donde vemos cuáles son las ventajas que tienen las grandes corporaciones, cuáles son las ventajas que tienen los ciertos grupos económicos específicos en relación a esa base que está, por ejemplo, en los espacios públicos de los centros de las ciudades, esa base que está en el sector rural, esa base que, digamos, no tiene un empleo formal, que vive del día a día, del rebusque, o que pues las condiciones económicas le dan para vivir de esa manera. Iba a hablar algo Humberto y levantó la mano sin. No, profesor, o sea, en el tema que usted estaba tocando de los campesinos, una de las cosas que estaban dentro de la planeación para el recaudo de dinero estaba, y hay que aclarar, que el hecho de exención y exclusión son dos cosas muy distintas. ¿A qué voy? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay ciertos productos que están exentos del IVA, pero uno dice, bueno, quizás eso afecta a la familiar, pero que si lo están en el sentido de los productores, con el momento que van a comprar pues sus materias primas o con lo que elaboran este tipo de productos, ellos compran el IVA o con el IVA que esté estipulado, ellos van las entidades competentes y hacen la devolución del IVA porque dichos productos están exentos del IVA, están excluidos, están exentos del IVA por la cuestión de lo que ellos están produciendo. Pero con el cambio que quieren también hacer, que querían hacer con el tema del IVA, es que lo quieren excluir. Entonces, dicho producto que antes se le hace la devolución, ya no. Entonces, además del hecho de que ellos tienen que colocar sus precios de productos ya culminados no al precio que ellos desearían o que deberían, porque es mucho más bajo, también debido un poco a las importaciones que hace Colombia, muchos productos de consumir al campesino local, sino que además de eso, también con el tema del IVA, pues se les incrementa. Entonces, es por eso que también muchos campesinos están saliendo y van a salir, porque eso es lo que supuestamente han lanzado un comunicado, que también van a salir a protestar porque ya les afecta ya directamente a ellos. Correcto, Humberto. Ahí hay bastantes cosas interesantes que discutir. Cindy. Pero cuando usted hace un rato mencionaba el tema de cómo esto es como el reflejo de una situación global de sí, es decir,
escuchaba a mis compañeros y de repente pensaba en que ya ni siquiera se trata de, para el caso colombiano, porque digamos, en la intervención que hice referencia, unos compañeros también aportaron otras, que ponen muy en juego el hecho de que no se trata únicamente de cultivar o de perseguir o de anhelar futuros diferentes que de alguna manera planteaba la Constitución del 91. Ya ni siquiera tiene sentido pensar en esa promesa de un estado de bienestar que de repente constituciones como la nuestra en el 91 perseguía, como abría un horizonte de posibilidades y de derechos sociales que podían ser alcanzados en algún momento, por ejemplo. Pero cuando usted hace alusión a lo que pasa globalmente, entonces uno comenzaría a pensar en que los estados neoliberales, en donde, digamos, se ha venido subrayando que lo único que buscan es deshabilitar el Estado, como usted lo mencionaba hace un rato, en donde crece cada día más las intenciones económicas que promueven, por ejemplo, que los mercados se regulen y que en tiempos de pandemia queda demostrado que eso no funciona de esa manera. Y puedo poner un ejemplo rápido que de hecho ya en las otras clases, cuando la pandemia comenzó, un poco antes de eso, la DIMA, con la arrogancia que caracteriza el sector privado, había dicho que no, que ellos no tenían por qué poner los partidos para todo el mundo y que si quieren ver los partidos que paguen. Y cae la pandemia y una sola boleta. Y lo primero que hacen es salir a hacer una carta al GEA, al grupo empresarial antioqueño y al Estado, pidiendo que por favor les ayuden, los subsidien, porque estaban medio en bancarrota con el tema de los partidos y de que ya de nada servía vender porque ya no habían partidos, ni había gente que iba al estadio. Entonces es un poco como en Colombia es fácil perder la noción de lo público, la importancia que tiene lo público, y eso es característico de la arrogancia del privado, y que lo público sí sirve, pero para beneficio del privado, es básicamente lo que se plantea. Entonces, en Estados Unidos, y que existen intervenciones de corte neoliberal, es fundamental, por ejemplo, lo que pasa con gobiernos como el actual, el colombiano, el gobierno Duque, que de una concreta trabaja a partir de estados corporativos. Es decir, las personas se hacen a planeación, planean todo un circuito en donde benefician a unos privados y al llegar al poder tienen que devolver esos favores. Entonces esto es un estado que tiene una intervención militar que vimos en pandemia clarísima, con unos estados securitarios que de verdad, al único que quieren cuidar es al privado, y un estado que además le apuesta a intereses corporativos. Esos intereses tienen necesariamente determinan absoluta, lo vemos en la calle al principio de la pandemia, hace un año que salíamos y las calles estaban militarizadas, reducen los espacios que contribuirían a dignidad. Estuviéramos todos, bueno, ya dijeron que van a tumbar la reforma, quién sabe qué se irán a inventar ahora, pero es para que todos estuvieran volcados hacia los mismos intereses. Pero aquí la concentración de las riquezas en pocas manos de alguna manera determina el nivel de interés y de participación con política e incluso de apertura de disenso que cuestionan definitivamente los marcos de un Estado. Un Estado que antes de pandemia estaba en contra del statu quo, de los modelos neoliberales, estábamos en proceso de protesta en toda Latinoamérica, a propósito de lo que usted hablaba sobre el máximo apogeo en Chile, en Colombia, y que debido a la pandemia estallan problemas de salud, tipo salud pública, que se generaron por la propagación del COVID, y en ese sentido se dieron como unas formas de represión totalmente brutales con relación a los manifestantes y a las protestas. Y de alguna manera es cierto que la globalización y las políticas neoliberales tocan, pero no tocan de la misma manera. El sur global
lo golpeó y lo golpeó fuerte. Y lo que hubo fue abandono, represión policial, y recordemos el zafarrancho que se formó en Bogotá en septiembre, donde mataron a un montón de gente, donde mataron a una persona en un CAI, y de ahí se desplegaron un montón de protestas, y simplemente el ministro del momento dijo que no, que la policía estaba en todo el derecho de defenderse y que ese tipo de cosas generaban caos y había que reaccionar ante ese caos. Entonces, Colombia es un país que ante la protesta social siempre busca reacciones en donde se reprime esa protesta. Cuando llega la pandemia, uno lo que ve en el Estado es un montón de titubeos e improvisación a propósito de la planeación. Un presidente que se preocupa más por ser presentador de noticias con su mejor versión de un aló presidente, y lo que hace es que disminuye todo tipo de ayudas que están dentro de los marcos económicos que cada país tiene como de reserva, porque ahorita dicen que el hueco fiscal de nosotros puede llegar a 100 billones y que eso lo originó porque unos 40 billones se han destinado en ayudas, en planes de acción social para la reforma tributaria pasada. Insinuaron que el hueco era de 21 millones, solicitaron 14, les dieron 7 y les sobraron como 5. Perdón, le utilizaron como 5, les vinieron sobrando como 2 o algo así. En el último programa que hizo María Jimena en vivo sobre la reforma tributaria, contaron eso y uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto este gobierno planifica ciertas cosas que le sirven al privado, da una imagen del país, de un país en caos, de un país endeudado, que de hecho sí lo y hace unas planificaciones con relación a, bueno, yo ahora pido un dinero para que me aprueben tanto y yo de ahí invierto tanto, y frente a una economía que se cae todo el tiempo, que se maneja por una producción económica. Hay como todo el tiempo el gobierno colombiano hace una falsa disyuntiva, y es que por un lado defiende las producciones económicas supuestamente, y por otro lado pide que haya un crecimiento tanto en la economía como en la salud. Y ese discurso se cae y es titubeante porque tiene que ver como en manera como se impide que el flujo económico pueda llegar a estados de normalidad. Es decir, cómo el Estado de todos aquellos riesgos en materia económica que trae una falsa disyuntiva, porque está constituido por un modelo económico en donde la vida queda básicamente fijada a una cierta manera y a unos ciertos modos que profundizan y subordinan el modelo de producción, que en última lo que hace es volver las vidas precarizantes. O sea, no solo se trata de hacer trabajos precarizantes en donde los modelos productivos no funcionan y se pone la economía por encima de las vidas de los ciudadanos. Entonces, es particular a propósito de lo que usted mencionaba con relación a los modelos neoliberales. Sí, precisamente dentro de esta discusión general de lo que se plantea, gran parte de lo que anotó Cindy, implica es esa revisión de los modelos. Y esa revisión de los modelos hay que, pues, mirarla de manera mucho más aguda. Y el papel que va a jugar, por ejemplo, los conceptos que vamos a ver a lo largo del curso, van a estar como soportados en la idea generalizada y teórica en base a cuál ha sido esa implementación de ese tipo de modelos. Ese tipo de modelos y ese tipo de estructuras que han empezado a regular la base de la consolidación de la misma sociedad. Y en qué momento empiezan a aparecer algunas distinciones claves, como la fórmula del filósofo griego Cornelius Castoriadis, o sea, cuando él plantea que la política y el Estado que la política y la economía empiezan a regular el Estado a medida que empieza la política a perder peso frente a las dinámicas del mercado. Y hago una pregunta: ¿quiénes son los que financian campañas políticas? ¿Quiénes son los que, o sea,
permean las dinámicas de la política del Estado y cómo ya el Estado es más una empresa de el mismo capital. Y eso se ve reflejado en lo que sucede, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla. ¿Quiénes son o cuál es la clase política o cuál es la clase empresarial o económica? Creo que son los mismos, a mi modo de ver. Y esa es la distinción y la discusión cuando empiezan a aparecer lo que, digamos, vienen estudiando muchos científicos sociales, que es la dinámica del desarrollo de la economía neoliberal, basada principalmente en un principio metodológico que incluso viene desde Marx, que se basa principalmente de la acumulación originaria. ¿Cuál es la acumulación originaria que los nuevos modelos económicos se basan? El gasto del Estado. Ahí está la gran acumulación de la riqueza y ahí está la forma de operativizar y de capturar rentas o excedentes de capital. Y la mayoría de los estados que incorporan el modelo utilizan el mercado para regular. Es decir, en vez del Estado regular el mercado es el que está regulando el Estado. Y eso, por eso suceden situaciones como la que están sucediendo y que evidenció la pandemia. Y esa es la de los grandes Nobel de economía están preguntándose, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el modelo neoliberal? A ver si es un asunto de distinciones ideológicas o en verdad se han dado cuenta que los procesos de privatización, las dinámicas de financiarización y los procesos incluso de manipulación mediática de los procesos de redistribución de las rentas del Estado en todos los niveles globales se ven reflejados todos y volcados hacia solo un campo. Y eso es el campo, digamos, de los que invierten, de los que ganan, de los que en realidad están por encima en la cadena económica principal. Y ejemplo de ellos son, por ejemplo, las hipotecas bancarias o los créditos bancarios y nada más y nada menos que las rentas producto de los desarrollos inmobiliarios. Ahí están grandes fugas y grandes conflictos en materia de esas dinámicas de esas nuevas acumulaciones de capital basadas en extracciones financieras ficticias, incluso en algunos casos. Se inventan modelos, se inventan procesos en donde se invierte y la gente al final termina perdiendo gran parte del modelo, o hay fugas o procesos en los cuales, como se viene dando en los últimos años, que son los procesos, digamos, de inversión de rentas, por ejemplo, en desarrollo urbano. A ver, yo no sé de dónde sale tanto dinero o quién está comprando, digamos, en los nuevos desarrollos inmobiliarios acá en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué está pasando si se ponen con ojo de lupa a revisar qué es lo que sucede? Si también es producto de esa nueva reconfiguración financiera e incluso hasta una misma condición de informalidad dentro de esa lógica y esa dinámica, digamos, reproductiva de estos nuevos modelos de acumulación. Y esa acumulación por desposesión se justifica porque el capital originario que viene del Estado al final se termina diluyendo. Y eso se ve reflejado donde hay, digamos, una deuda social, en donde hay mayores niveles de pobreza, niveles de desigualdad y donde el ingreso redistributivo no está, o sea, no está, digamos, acorde con los estándares que pueden medir cualquiera de los indicadores técnicos y económicos que puedan mirar, y las condiciones se ven reflejadas en estas situaciones, no solo en Colombia. O sea, esto viene siendo un proceso que el modelo no se sabe qué va a pasar con la pandemia. O sea, depende mucho de dinámicas macroeconómicas, pero ya en el seno, por ejemplo, de las economías bases de los estados, empiezan a jugar un papel significativo. Para muestra un botón, por ejemplo, el Brexit en Europa. Para muestra un botón, quienes aún todavía manejan la base fundamental de las economías de Estado en Europa. Pues los grandes países, Alemania, Francia, están sacando de sus ahorros recursos
para destinarlos a subvenciones, no a grandes corporaciones. Por ejemplo, están subvencionando a pequeñas economías que sí pueden generar a través de subvenciones una redistribución de esa inversión. Entonces, a veces la lógica de quienes administran un Estado también tiene que jugar en función de lo que puede devolverse en materia de redistribución del ingreso. Entonces, de nada sirve poder subsidiar a las grandes corporaciones, a las grandes agentes, donde en realidad quienes necesitan son la base de la economía. Que la base de la economía es, por ejemplo, es aquel emprendimiento, es aquella persona que tiene un salario básico, que por producto de la pandemia le tocó quedarse en su casa y si no tiene trabajo, pues no tiene dónde comer. Entonces ahí son las bases fundamentales en donde, a dónde van la acumulación de excedentes de capital. ¿Quiénes son los que la tienen? Pues las grandes corporaciones financieras, los grandes conglomerados que siguen ganando más, y la base dónde está. La base fundamental de donde está el empleo, por ejemplo en Colombia, que la mayoría es en servicios, ¿dónde está? Son servicios que se terciarizan, servicios de servicio y servicios de servicio. Y esa es gran parte de la economía informal que tenemos desafortunadamente en nuestro país. ¿Qué más quiero hacer? ¿Alguna opinión, algún debate, aportar al debate? ¿Qué más quiere aportar al debate? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, adelante, Camilo. Te escuchamos. Bueno, si hablamos de un sistema como tal que genera preocupación, o bueno, a mí me genera preocupación y actualmente está vigente, por así decirlo, es lo que pasó con el Sitbén, ¿no? Y de hecho me lleva a pensar que posiblemente la que quede más afectada pueda ser la clase media. Porque, a ver, o sea, estamos en Colombia. El sistema de acceso a ayudas del gobierno funciona a partir de una estratificación socioeconómica que si soy estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en ese sentido, preocupa de que todas las ayudas del gobierno queden en base a un SISBEN que simplemente te coloca A, B, C, D según si estás llevado o tienes plata. Entonces, pareciera que, digamos, la clase media va a ser una de las más afectadas en ese sentido. Porque, a ver, o sea, gran parte de esa clase va a quedar por fuera según las nuevas cosas que tiene el SISBEN, que si eres D, que si eres C, que si eres B. Plazos se van a sin un trabajo, pero no pueden cambiar de domicilio porque entonces, porque claro, no pueden estar cambiando de casa, que domicilio, que si me vuelvo más pobre, que si tengo que demostrar que estoy llevado. Entonces, digamos que es un sistema que en realidad a mí en lo personal me genera mucha preocupación a partir de los cambios que se vivieron recientemente. Entonces, ¿cómo va a golpear eso a como tal? ¿Qué tan protegida va a quedar la clase media? ¿Qué tantas ayudas van a poder recibir? Todas las ayudas van a quedar en base a ese SISBEN. Entonces son, digamos, son unas preguntas digamos, que me generan esa preocupación y es a partir de los cambios que está viviendo este sistema. Sí, mira, sí, ya terminaste. Sí, profesor. Bueno, yo desconozco muy bien cómo está el tema del SISBEN. Hace rato no me meto en esos asuntos, pero ese tipo de indicadores son indicadores que se crean para, digamos, organizar información, que en la práctica y en la realidad, qué tan incluyentes sean, pues ahí es donde se debe revisar con unos estudios más detallados qué es lo que sucede. Pero lo más importante del ejercicio en materia de revisión, por ejemplo, de esos asuntos es que las condiciones de pobreza no solamente se pueden medir por un indicador como por ejemplo el SISBEN, porque eso en realidad es una encuesta,
que da unas estadísticas, sino también la capacidad de comprender cuáles son los ingresos familiares. Eso se supone aparecen en el CISBEN, pero no están para toda, digamos, la configuración general de la sociedad. O sea, por ejemplo, quienes tienen salarios no pueden aportar información al CISBEN, entonces ahí no entran dentro de las estadísticas del CISBEN. Entonces, ahí, por ejemplo, el último censo del DANE, pues aún ha generado, todavía hay mucha información que hay que decantar del censo, pero todavía no hay información detallada sobre, digamos, cuál es la población en estado de pobreza, cuál es la información general de lo que es la clase media y cuáles son la información sobre las clases altas. Es decir, aquí vemos que hay, pues, unos desajustes en materia de información, que en gran parte, pues, algunos elementos que ofrece conceptuales la planeación es que para poder tomar decisiones acertadas en un tipo de modelos como los que estamos nosotros trabajando, que estamos estudiando, es necesario tener información de primera mano y estar bien informados. Y en ese sentido, a veces las informaciones del Estado tratan de mostrar una realidad, pero no es una realidad total. Y es una realidad que solamente quien tiene acceso a SISBEN, quien tiene acceso a información, que tiene acceso, digamos, a una información específica, pero no el total de la población. Entonces tiene que tener en cuenta esos detalles para poder revisar esos ajustes. Profe, ¿Sí? quisiera continuar un poco con la idea de... Se escucha como muy lejos. Ahora, Sí. ¿se escucha bien? No, se escucha lejos. Yo no sé los demás compañeros, soy ¿Me escuchan yo. bien? Ahora Hola. sí te escuchamos bien. Ah, listo. Bueno, Sí, ahora sí. siguiendo un poco con lo que decía Camilo y por ahí en el chat, algo que escribió Raúl acerca de la desconexión que existe entre Estado y la realidad que pasa que ocurre en el país. En Colombia, prácticamente todos los que hablan y hacen este tipo de metodologías, como por ejemplo el CISBEN, son metodologías que obviamente por su carácter cuantitativo de querer demostrar algo, muy lejanas de la realidad. Entonces lo que pasa con el CISBEN es eso, es que muestra algo, una realidad totalmente, una libertad, una imagen de lo que debería ser una pobreza. Entonces, disfrazan y maquillan la pobreza con precariedad. Por ejemplo, el CISBEN te dice, entre comillas, si eres pobre o no pobre, pero bajo unos estándares que son o sea, son muy bajos. Es decir, muchas personas, por ejemplo, el concepto que eso es algo que revisaba yo que analizaba yo cuando dimos diseño de sondeo con el profesor Mario, el concepto de casa que tiene o vivienda que tiene el CISBEN. Es decir, una vivienda es un lugar, un espacio cerrado que tenga vista a la carretera, que tenga una salida. Eso es una vivienda. Entonces, una persona, en ese caso, una persona que viva debajo de un puente, que tenga un cambuche cerrado y que éste tenga acceso a una carretera, ya es una persona que tiene vivienda. Y como es una persona que tiene vivienda, ya la metodología del CISBEN lo ubica en cierto tipo en cierto tipo de clasificación o de grupo. Entonces, es bastante problemático todas estas metodologías que no demuestran la realidad de quiénes son los que necesitan esas ayudas del Estado. Porque entonces nos dicen no, pero usted no es tan pobre porque usted tiene una vivienda. Así sea que su vivienda sea de bareque, de tabla, de lo que sea, ya usted tiene una vivienda, entonces usted ya no es tan pobre. En este nuevo CISBEN y esta nueva metodología que están utilizando, se excluye o sea, se excluyen un montón de personas, porque si antes las condiciones y los puntajes eran extremadamente absurdos, ahora si usted tiene un foco en su casa,
ya eso es un electrodoméstico, entonces ya ese foco significa que usted no está tan mal. Entonces, por eso no va a acceder a unas ayudas del Estado. Entonces, eso también lleva consigo un problema que son todas este tipo de engaños al sistema o de fallos que tiene el sistema. Y se dan por la misma mala planificación que no demuestra la realidad del país. Entonces, eso es un poco la idea que quería como poner aquí en el debate. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar? Acá alguien está escribiendo. Dice Eddie que los criterios ambiguos, hay muchas personas que, por decirlo así, están en buenas condiciones y pertenecen al sistema. Bueno, muy bien. Vamos yo voy, digamos, a hacer una... ¿Quién más quiere conversar? Comentar algo sobre... ¿Quién más? Bueno, para complementar la discusión, yo voy a generar un foro de discusión con la grabación de digamos, como de este preámbulo. Voy a dar dos enlaces para los que no tengan acceso a uno, puedan acceder al otro. Y voy a abrir una pregunta general. Y en base a esa pregunta, ustedes van a responder el foro. El foro de esa actividad interactiva para hacer una complementación y como un preámbulo general y así puedan ustedes, digamos, familiarizarse con la plataforma. Va a estar ubicado en el espacio de la ruta de conocimiento. Eso no va a tener nota, pero sí la idea es como ir retroalimentándonos un poco sobre las actividades que vamos a ir subiendo en la plataforma. Entonces, por hoy terminamos pues, este espacio de encuentro sincrónico. Por favor, quienes no estén matriculados o que no tengan acceso todavía al campus, al SIDBI, por favor, envíenme un correo para registrar su correo institucional. Esa es la recomendación que les hago porque hay algunos compañeros que no aparecen en el listado de SIDBI, pero sí aparecen en el listado de el campus. Entonces, por favor, háganme llegar sus correos institucionales para agregarlo a mi base de datos y poder actualizarlo. Entonces, les deseo una feliz tarde